Buenas tardes, mi nombre es Jesús Enrique Medina Jiménez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software, la materia Programación NET 2, y el presente video corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2. En esta actividad se crea una clase que se llama Red Social, que es una clase abstracta, es una clase padre. Esta clase tiene 4 variables, las cuales se escriben con los nombres: nombre, red social, URL, tipología y cantidad de usuarios. Se crea el constructor con los parámetros que le corresponden. Y se crea el método público información, el cual mostrará los datos asignados que corresponden con las variables de la clase red social. También se creó la clase YouTube. Esta clase hereda las características de la clase red social, es decir, es una clase hija. Y esta clase contiene 2 nuevos datos privados de tipo int: número consecutivo y rating. El constructor YouTube llama al constructor padre con el comando base, y el constructor recibe 6 parámetros. Después va el código en donde se pone la palabra base y que recibe 4 parámetros del padre. Después se crea el método public void información total, y que incluye el método información de la clase padre. Asimismo, se agrega una línea más de código para poner el rating. Se le da funcionalidad al método consecutivo en la clase YouTube. Se realiza la sobreescritura utilizando la palabra reservada override, que corresponde al método public abstract void del consecutivo, el método de la clase red social. Y se incluye el código que mostrará el número consecutivo de la red social en la lista. También creé una clase que se llama LinkedIn, que es otra red social que hereda las características de la clase padre red social. Contiene 2 variables: rating y consecutivo. También incluye el método público informe y el método público consecutivo. Por último, se crea una clase denominada WhatsApp. Esta clase es genérica y contiene 6 parámetros. Se crea el método polimórfico genérico. El método primitivo se declara con parámetros, con los 6 parámetros de tipo en lugar de primitivos. Y se crea un método más abajo, se crea un método sobrecargado, ya que existe un método con ese nombre, pero con otro código. Es información. Y por último, se crea la clase portada, que contiene las características que debe de llevar la portada de la actividad. Se hace el constructor portada y
se hace el método public void imprimir portada para que cuando se invoque este método muestre los datos en la portada del programa, en el programa. Por último, en la clase program se instancia los objetos portada, YouTube, LinkedIn y WhatsApp, y se pone los datos que corresponden a cada clase. Se asignan los valores y también se asignan los valores del método paramétrico genérico. Y por último se invoca los métodos, a todos los métodos que se crearon, y como podemos ver no existe errores en el código. Esto se lo verifiqué varias veces y se ejecuta el programa. Podemos ver que acá aparecen los datos de la portada y aparecen los datos de cada una de las redes sociales que se crearon como clases y que heredaron características de clase de la clase abstracta red social, así como los métodos están correctamente definidos y muestra la información que se solicitó. Eso es todo. Muchas gracias.